Sí, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Ahí en San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Versículo 10. Amén. Amén. San Juan, capítulo 8. Versículo 10. Amén. Dice su palabra: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Amén. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias, Padre, porque eres un Dios maravilloso y Dios lindo. En este momento, Señor, estamos abiertos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que tú siempre tienes algo para que nosotros podamos entender tu palabra y acercarnos más y más a ti. Gracias, Padre, porque eres bueno y sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Ayúdanos a entender, Padre, el propósito que tú nos has dado, Señor, que es siempre restaurar, Padre. Vivimos en un mundo feo, Padre, lleno de pecado, pero tú, de todo modo, siempre nos has llamado a restaurar a esas almas, Señor, que puedan encontrarte, que puedan, Señor, recibir esa paz, esa felicidad que no la han podido encontrar por tanto tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Se pueden sentar? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el tema de hoy, ahí lo saqué de ese verso, que la pregunta es: ¿dónde están los que te acusaban? Amén. Es el tema, y es el mismo tema que sale ahí en versículo 10. Amén. ¿Dónde están los que te acusaban? Es una pregunta que, como ven ahí, Jesús le hace a la mujer. Ahora, cuando vemos esa palabra de acusar, nos hacemos la pregunta: ¿qué es acusar? Y uno puede ver en el diccionario que acusar es señalar a alguien por su falta o pecado. Amén. Entonces, puede ser un pecado, puede ser un error, puede ser lo que sea. Eso es acusar, es señalar a alguien. Y yo creo que en realidad, pues todos nosotros somos, que se puede decir, blanco para eso. Amén. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Si yo me peino así, después de repente el viento me sopla para allá, alguien me dice, entonces vemos que es señalar, y entonces cualquier falta, o también pues vemos pecado. Amén. Vemos que en esta narrativa, ahí donde vamos a leer ahorita en San Juan capítulo 8, encontramos dos tipos de personas cuando encuentran a alguien que ha pecado. Hay dos tipos. Número uno, está el grupo de personas que son los escribas y fariseos. Amén. Está el segundo tipo de persona, que es Jesús. Amén. Entonces, en toda la historia encontramos a estos dos tipos de personajes en la gente, no solamente afuera de la iglesia, sino también adentro. Amén. Entonces, vemos que siempre existen y siempre existirán. Usted lo puede analizar en las cartas de Pablo.
ahí con Jesús especialmente, pero en la carta de Pablo, Timoteo, siempre van a ver estos dos tipos de personas. Entonces, como dije, escriba y fariseos, y después está Jesús. Ahora si nos vamos a Juan 8:1, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Ahora, el monte de los olivos es el lugar donde ascendió al cielo Jesús después que resucitó. Amén. Entonces, aquí vemos que Él está en ese lugar y donde Él había ascendido después que Él había resucitado. Ahora, el versículo 2 nos dice, y por la mañana, entonces ahorita estamos en la mañana, amén. Dice, volvió al templo, volvió. Entonces, como que iba al templo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, que salió del templo en Monte de los Olivos y de Monte de los Olivos regresó Amén, al amén. templo. Entonces, vemos ahí que él era la costumbre de él de ir al templo como la sinagoga. Si usted ve que él, hermano, si él iba a la iglesia, nosotros le llamamos iglesia, ¿sí? Entonces imagínense nosotros, amén. Entonces, él siempre nos dio el ejemplo en todo que podamos seguir. Entonces, por la mañana volvió al templo. Entonces, usted puede ver, hermano, que esta no era la primera vez que fue al templo. Él ya ha ido varias veces, amén, varias veces. Y las sinagogas también. Dice, y todo el pueblo vino a él, amén. Y dice que, y sentado, él les enseñaba, amén. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué pasa si los hermanos, yo me pongo mi silla ahí y comienzo a enseñar a los hermanos? Y ahí me van a criticar. Pero aquí Jesucristo estaba en el templo, estaba sentado y les enseñaba, amén. Entonces vemos algo muy hermoso, hermano, que en Jesús las palabras de Él atraía a las personas, amén. Entonces, si usted ve, hermano, que todos los escritores así en los evangelios siempre se enfocan en la palabra de Él, no en la manera como Él se vestía, no en la manera como Él caminaba, como Él se reía, como Él que no sé qué, que no se sabe, sino iban ellos por una razón y era para, hermanos, ser alimentados con esa palabra, porque todos nosotros estamos alimentados, hermanos. Muchas veces queremos llenar nuestra alma de otras cosas, así sea la televisión, la adicción, hermano, y nunca nos va a llenar y siempre va a existir un vacío, siempre. Pero con la palabra Jesucristo les daba ese alimento a las personas que ellos pudieran ser saciados. Versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos, amén. Ahora nos preguntamos, pues, ¿quiénes son estas personas? Dice, escriba y los fariseos. Acordémonos que este grupo ha existido ahí y pues todavía existe el espíritu en todas partes, escribas y los fariseos. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿quiénes eran los escribas y fariseos? Hermanos, eran líderes religiosos. Ahora, los escribas, porque hay una diferencia entre un escriba y un fariseo. Ya la hermana nos dijo en resumen el jueves, hablando del hijo pródigo. Entonces, mirando el contexto, ahí están los escribas y fariseos. Entonces vemos aquí, una vez más sale el encuentro, los escribas y los fariseos. Entonces los escribas tenían, el trabajo de ellos era copiar la ley en manuscritos, amén. Entonces agarraban la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, entonces copiaban ellos así, en una manera muy detallada, y si ellos cometieron un error, otro intentaba comenzar de nuevo donde. Entonces, el trabajo de ellos no era fácil. Y esos escribas nacieron ahí en el tiempo de Esdras, ya cuando salieron del cautiverio de babilónico,
y fueron a Jerusalén. Estaba ahí, entonces ahí estaban los escribas cuando ellos salieron para poder preservar la ley de Moisés. Amén. Entonces ahí existen todavía, existía en ese tiempo. Entonces vemos ahí que ellos estaban copiando. Y usted no cree, hermano, que copiando cada palabra cree que se le va a quedar de memoria muchas cosas. Ellos sí se le queda, hermano. Imagínense, era copiar toda la ley. Y ese era el trabajo de ellos nomás. Y que hermano, no hubiera ningún error. Necesitaba ser perfecto. Y después uno puede ver que hasta ellos cuando iban a escribir eran tan legalistas, vamos a ponerle, que como le dije, si ellos en una página entera escribían y cometieron un errorito ahí chiquito de una punta, hermano, la regla de ellos era para no corromper la palabra, ellos otra vez comenzaban de nuevo. Entonces, aunque era un error. O también cuando iban a poner el nombre de Jehová, necesitaban darse un baño, y hay muchas reglas para eso. Entonces, vemos aquí, era el trabajo de ellos, el copiar la ley en manuscritos, y también era preparadores de documentos para cosas legales, como casamiento, divorcios, préstamos de ventas de bienes raíces. En otras palabras, hermano, ellos no solamente copiaban los manuscritos así de la ley, sino también eran los abogados del pueblo, los abogados. Entonces ellos todos iban con ellos para casarse, porque eran los abogados. Entonces esta gente que está aquí son los escribas, y eran también grupo religioso, eran religiosos por el hecho que tenían ese trabajo de copiar la ley. Ahora, estos escribas, ellos también, habían parte de ellos que eran fariseos y también eran saduceos. Amén. Entonces, cuando era un escriba, se puede decir, hermano, muy preparado a cualquier, vamos a decir, fariseo o saduceo, porque ellos tenían esa influencia a lo que era la ley, ser un abogado del pueblo. Entonces vemos allí estos escribas, además de ser fariseos, saduceos, tenían un trabajo extra. Entonces vemos, hermano, yo le digo todo esto para que entendamos la gente que se le llegaba a Jesús. Y cuando hablaban con Jesús, hermano, no sé si usted ha hablado, yo creo que sí, ha conversado con un abogado o ha tenido ellos, pues la preparación que tienen, necesita uno pues prepararse bien, si no, ahí cae uno. Amén. Porque se les enseña a cómo hablar y hacer que la gente caiga en sus redes, así vamos a ponerlo así. En este caso, si hay malas intenciones. Entonces llegaban esta gente, los escribas, los abogados, y también estaban los fariseos. Entonces sabemos quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran este grupo religioso. Ahora, lo interesante de aquí, hermanos, lo que enseñaban la ley al pueblo, los fariseos, entonces dice que le trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? Adulterio. Sorprendida en adulterio. Y dice, y poniéndola, ¿en dónde? Atrás. En medio. En medio. Amén. Ahora, hermano, yo estaba estudiando que ellos, esto no era los pasos que necesitaban hacer ellos con una mujer que encontraban sorprendida en pecado. Lo que necesitaban ellos era llevarla al Sanedrín. Amén. No con Jesús. Era el Sanedrín conforme. Ok, fue sorprendida en pecado. Vamos a llevar a esta mujer a la Corte Suprema, que tenían ellos, el Sanedrín de 71 miembros, que eran saduceos y fariseos, el grupo religioso del pueblo, para juzgarla. Pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué lo llevaron con Jesús? Hermano, como que vemos ya mala intención por ahí, amén. Porque ya están quebrando los reglamentos que ellos mismos tienen y no lo llevan a esta mujer con la Corte Suprema, al Sanedrín.
si no la llevan con Jesús. Y dice que la ponen en medio. ¿Usted cree, hermano, si una persona la agarran así, sorprendida en pecado, cómo se va a sentir que la ponen en medio? Incómoda. Incómoda, vergüenza, ¿verdad? La están acusando, la ponen ahí en vergüenza y también ahí quieren poner en aprieto a Jesús. Amén. Ahora, versículo 4 dice, y le dijeron, maestro. Estos líderes religiosos, si usted lee en los capítulos anteriores, hermano, dice que Jesús era un engañador. Le dicen, palabras, hermano, pues de insulto, pero cuando van con Jesús, maestro. Mire, Por hipocresía. entonces, van con ahí, entonces usted, si no me cree, lea los capítulos, 2-3 capítulos anteriores, va a ver, hermano, cómo es la actitud de estos escribas y los fariseos contra ellos. Pero cuando van ahí, cara a cara, y tienen vamos a ver ahorita, hermano, tienen un propósito ellos. Tienen un propósito, y que tienen los abogados del pueblo, los escribas, y tienen los fariseos, los que saben muy bien de la ley. Amén. Entonces ahí está, vemos allí que dice ahí el versículo 5, ok, dice el maestro, perdón, versículo 4 dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces, vemos ahí que los líderes religiosos se ven que son celosos para las cosas de Dios. ¿Verdad? Yo lo veo celoso para las cosas de Dios aquí, hermano. ¿O no? Porque ahí son celosos contra el pecado. Entonces uno puede tener esa imagen, pues estos hombres, ¿cómo son? ¿Cómo son de santos? Amén. Entonces vienen aquí sorprendida el mismo acto. Entonces llegan el versículo 5, dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahí está, hermanos. Ahí está. Ellos tienen evidencia de la ley de Moisés que se necesita apedrear a esta mujer. Entonces acusan a esta mujer de adulterio, que conforme a la ley de Moisés necesita morir, necesita ser apedreada. Amén. Entonces vemos que de qué habla cuando dice que en la ley de Moisés. Si nos vamos a Levítico 20, versículo 10, nos dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué? Muertos. Serán muertos. Entonces, ellos, conocedores de la ley, le dicen, conforme a la ley de Moisés, ella necesita morir en este momento. No está el hombre, pero aquí está la mujer. Ahora nos vamos también a Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Amén. Entonces, cuando dicen ellos de acuerdo con la ley, así lo que en Levítico y Deuteronomio, esta mujer necesita ser apedreada. Es ahí, entonces, pero después dice, tú pues, ¿qué dices? Ahora llegan con Jesús. Como le dije, hermano, era ir con la Corte Suprema, ellos sabiéndolo cómo es la regla, pero van con Jesús. Ahora, hermano, tú pues, ¿qué dices? Hermano, había dos maneras de responder a esta pregunta. Nomás dos maneras. Uno, si Jesús hubiera dicho que no la apedreara, lo hubieran acusado de violar la ley. Amén.
Si hubiera dicho, no la apedreen. Hey, estás en contra de la ley de Moisés, estás en contra de Dios. Y acuérdense que Jesucristo vino a cumplir la ley. Amén. Él mismo lo dijo. Entonces, la primera, él hubiera respondido, nomás había dos respuestas, hermano. No hay otra. Una, como dije, que no la apedreen. La segunda respuesta es si Jesús hubiera dicho que la apedrearan. Porque sí, de acuerdo, que si la apedrearan, lo hubieran reportado a los romanos para que lo agarraran ahí, lo metieran a la cárcel, lo prendieran, amén, lo metieran a la cárcel. ¿Por qué? Porque, hermano, ellos no tenían ninguna autoridad de matar a nadie. Ellos estaban bajo el imperio romano. Y de acuerdo a las leyes romanas, ellos no podían tomar las cosas en sus manos. Entonces, al decir Jesús, sí, apedréenme. Entonces, estás quebrantando las leyes romanas. Y como te vamos a acusar con el gobernador. ¿Por qué, hermano? Si nos vamos a Juan 18:31, San Juan 18:31, nos dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces, en el tiempo de Israel, en el tiempo cuando el Israel se gobernaban ellos mismos, ellos podían hacer eso. Pero ahora, como los romanos están encima de ellos, no pueden hacer las cosas como ellos quieren. Ahí está una ley que necesita, por eso no hicieron eso con Jesús. Amén. Que no podía, ellos querían matarlo, pero no podían. Entonces si hubiera dicho Jesús, está bien, de acuerdo, apedréanle. Y más que estaba cerca del templo ahí estaban los soldados romanos, y mira, y usted sabe, un solo caos por ahí. Entonces, porque ellos no tenían ninguna autoridad de matar a nadie, como leímos en Juan 18:31. En otras palabras, hermanos, cualquier respuesta que daba aquí, a Jesús le salía mal. Amén. Con los judíos o con los romanos. Se decía así, que está, y después, hermano, que estaba tremenda. Entonces, como pueden ver, hermano, son una pregunta, hermano, con el hecho de destruir al maestro. También, hermano. Entonces, no veía que en realidad que había un interés de saber, a ver, ayúdanos a comprender esto. Nada de eso, no le importaba. Querían, como podemos ver, versículo 6, mas esto decían tentándole. Amén. Esa era la razón por qué estos abogados y estos conocedores de la ley hacían esta pregunta. Era para tentarlo. Amén. Para poder, ¿qué? Acusarle. Ahí estaban listos para acusarlo. Porque lo que quieren es este hombre destruido, este hombre muerto. Amén. Entonces había odio hacia Jesús. Ahora, hermanos, acordémonos que nomás había dos maneras de responder. Y la actitud de Jesús la vemos, hermanos. Dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, entonces estaba parado, se inclinó al suelo, escribía en tierra con el dedo. Pueden ver lo que está pasando ahí, hermano. Entonces le hacen la pregunta. ¿Y sabe lo que él hizo, hermano? No respondió. Y muchas veces, hermano, cuando nos hacen preguntas así y sabemos que hay una mala intención, como lo que está pasando aquí, y Jesús, sabiendo la intención del corazón de la gente malvada, como estos escribas y fariseos, que lo que querían era atraparlo, porque eran las únicas dos maneras de responder. ¿Qué hizo? Los ignoró. Se inclinó y comenzó a escribir. Entonces eso nos enseña también, hermano, a nosotros que no necesitamos contestar
a todas las preguntas que nos haga, especialmente cuando está ahí para tentarlo, está ahí para acusarlo, está ahí para destruirlo. Así como Jesús, que ignoró, y sabe, no, esa pregunta no era sincera, era con el hecho eso de destruirlo. Ahora vemos que Jesús lo ignoró. Vemos que dice allí, entonces esa persona que están ahí para acusar, como dije, pues cuando está en esa situación, el Señor nos ha dado discernimiento para poder, no, pues lo que quiere es que caiga y no. Lo que voy a hacer es ignorarlo. ¿Y qué hizo? Hizo otra cosa. Es ignorar y hacer otra cosa, hermano. Otra cosa. Amén. Escriba en la tierra si está afuera. Amén. Haga otra cosa para que no responda a esa pregunta que quieren destruir. A lo que quieren destruir. Entonces sabemos que no están ahí para ayudar, restaurar o edificar. Necesitamos ignorarlos como Jesús hizo aquí. Ignorarlos y buscar algo que hacer. Como dije, cualquier cosa. Comience a escribir abajo en la tierra. Amén. Así como Jesucristo. Porque lo que estamos viendo ahorita es que Jesús está ahí. Estaba calmadito, estaba tranquilo. Y después llegan estos escribas y fariseos, hermanos, de repente. Y lo que quieren es acusarle. Ahora, versículo 7. Acordémonos que lo que él hizo es que los ignoró. Versículo 7 dice, y como insistieron en preguntarle, amén. Entonces, en otras palabras, persistían en preguntar, estaban ahí, no, contéstanos, ya. Entonces, yo creo que no quiere contestar, y no saben que Jesús, conociendo el corazón de ellos, sabiendo el futuro, sabiendo todo, dice, yo sé lo que quieren. Entonces, estaba ahí, entonces, y como insistieron en preguntarle, se enderezó, estaba inclinado, se enderezó, se levantó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la tierra contra ella. Amén, hermano. Amén. Entonces, acuérdemos que había nomás dos maneras para responder. Jesús no les dio lo que ellos querían. Los ignoró, pero estaban ahí insistiendo. Está bien, lo voy a responder. No conforme a lo que quieren ustedes oír, sino conforme a la intención de su corazón malo. Entonces, lo quieren hacer así de esa manera. Pues él dice, está bien, el que esté el primero sin pecado, que arroje la piedra contra ella. Esta fue la respuesta de Jesús. Amén. La respuesta en la cual todos nosotros también decimos, pues, yo creo que ahí nadie es digno de tirar esa piedra. Amén. Amén. Todos somos pecadores. Amén. Amén. ¿Hay alguien aquí que no peca en todas las 24 horas? Los santos. ¿Ah? Yo no sé, es entre usted y Dios. Entonces, 24 horas pasan. ¿Será que usted puede mantenerse, no pecar, que no le salga ningún mal pensamiento, no pensar nada de mal? Que usted sabe, por esas 24 horas. Porque, de acuerdo con lo que dice aquí Jesús, aquel que no tenga pecado está calificado a tirar la primera piedra. Amén. Ninguno. Si estuviéramos ahí, no estuviéramos ni calificados nosotros tampoco, hermano. Nadie. Porque solamente vemos aquí que ese era el requisito para poder hacer eso. Y Jesús, sabiendo lo que significa la ley, lo que Él era espíritu de la ley, vemos aquí que Él le da esa respuesta.
la respuesta de Jesús era muy sabia. Amén, hermano. Estaba de acuerdo con la ley, porque él vino a cumplir la ley, pero no excusó el pecado de la mujer. Pero él les dijo que no estaban calificados para ejecutarla. Amén, hermano. Amén. Y no solamente ellos, hermanos, sino todos nosotros no estamos calificados para acusar a otra persona. No estamos, hermanos. De acuerdo a lo que estamos leyendo, versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo. O sea, todo te puede ver, hermanos. Sí, me va. Jesús le hacen una pregunta. Entonces se arrodilla, escribe. No, yo no le puedo decir que escribió. Tampoco le voy a decir que Dios me reveló esto, porque yo he oído eso, que Dios le reveló que es lo que escribió, pero si no está en la Biblia, no voy a decir cosas, hermano, que lo que está en la Biblia está en la Biblia. Ya cuando estemos en el cielo le podemos preguntar, Jesús, ¿qué escribiste? Ahí es otra cosa. Porque el Señor nos ha dado revelación privada que esté afuera de lo que dice la Biblia. Necesita estar conforme a las palabras de Dios. Entonces él le hace la pregunta, se arrodilla, los ignora, escribe, hace otra cosa mejor. Que mejor él dice, no, voy a perder el tiempo, que mejor escribo aquí en la tierra. No quiero oír esta gente. Entonces él insistía, está bien, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y les tiró una bomba, la bomba de sentencia. ¿Y qué hizo también? Después cuando la tiró, hermano, él se desarrolló otra vez a escribir, hermano. Porque sabe algo, hermano. Jesús, la actitud de Jesús fue diferente al de los fariseos y los escribas. Cuando llevan a la mujer, yo me pongo a imaginar, hermanos. Muchas veces nos ponemos los zapatos de los fariseos, los escribas, la gente que está alrededor. No, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué no nos ponemos los zapatos de la mujer, la pecadora? Y va a ver que nuestra perspectiva va a cambiar. ¿Cómo se hubiera sentido que lo hubieran puesto a usted de sus pecados delante de todos y que la descubrieran? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Una vergüenza. Usted, las cosas privadas que ha hecho, todo de su vida, hermano, y que la pongan en medio y que la acusen. Es lo más feo que hay, ¿o no, hermano? Es feo eso. Así, pero mire, cuando Jesús les tira esa bomba, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Él lo hizo igual que los fariseos que la estaban viendo, porque cuando hay gente acusadora lo están viendo así, feo, hermano, cuando lo están acusando nomás con la vista, nomás con la mirada, y uno se siente mal. Ahí Jesús no hizo eso. Dijo, no, la bomba es tan fuerte, yo no voy a actuar como ellos. Ellos mismos, esa bomba fue más que suficiente para que yo, hermano, ver Jesucristo, ver la mirada a ellos, era peor la cosa. Acordémonos cuando Pedro había negado al Señor y miró la mirada de Jesús, hermano, fue algo que le quebrantó su corazón, que salió llorando de allí, con amargura, porque la mirada de Jesús, siendo el Hijo de Dios, santo, puro, sin pecado, es fuerte, amén. Amén. Y es el único que puede juzgar, que puede acusar. Ahora, pero vemos que Él ni acusa a nadie. Él, hermanos, siendo perfecto, santo, puro, sin pecado, tiene la autoridad de acusar y no acusa. Amén. Amén, hermano. No, y vamos a ver ahorita, versículo 9. Versículo 9 nos dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o los más jóvenes, los viejos hasta los más jóvenes. Y después
vemos que quedó solo Jesús. Amén. Amén. Y eso es lo que queremos, hermano, estar solo con Jesús, Amén. el único juez, ¿verdad? Entonces vemos Amén. que hay algo muy, muy poderoso aquí, hermano, porque dice que salían uno a uno, no se fueron todos así, uno a uno. Entonces lo que dicen los intérpretes de la palabra, los comentaristas bíblicos, dice que se interpreta que los viejos de edad estaban más conscientes de sus pecados que los jóvenes, y por eso ellos salieron primero y después los jóvenes. Entonces vemos que está más consciente de lo que habían hecho, habían más pecado en su vida, y se acordó de uno, de otro, y ahí, no, mejor ya me voy. Amén. Y los otros que habían pecado, pero no tanto porque tenían menos años que los viejos. Entonces por eso se dice que ellos fueron los primeros y después ya los jóvenes. Por último, le dieron cuenta cada uno de sus pecados. Ellos no se arrepintieron de sus pecados, hermano. Ahí no vemos arrepentimiento. Se le acusó, y en vez de, Señor, lo que está diciendo es cierto. También nosotros somos pecadores, ¿no? Mejor fueron acusados y se fueron. Entonces había ese orgullo y como fueron acusados, dijo, mejor nos vamos, porque, hermano, no se arrepentían de sus pecados, no pidieron perdón a Jesús, pero el acusamiento a su conciencia los hizo correrse. Y más que vieron a Jesús escribir en tierra, entonces otra vez está escribiendo en tierra. Entonces dijeron, yo dije, esta es mi opinión, ok, la primera vez que está escribiendo en tierra, y después se levantó, no digo eso, y el que esté sin pecado tire la primera piedra, y con eso fue tan fuerte que ya no queremos estar aquí, y otra vez está escribiendo en tierra. Ahora, si nos quedamos aquí, ¿qué nos va a decir ahora? Esa es mi opinión, porque Jesús hace todo con propósito. ¿Usted cree que así hace las cosas así nomás por hacer? No, hermano, cada cosa que Él hace. Entonces, mi opinión, ok, ahora estaba, no, ¿y qué será que está escribiendo? Porque, hermano, entonces, en la otra posiblemente ya, si va a levantar, yo no sé, hubiera dicho, mira, tú hiciste esto. Tú pensaste de esta manera. Tú estás hablando de adulterio, algo así, acusando a esta mujer. No he dicho que aquella persona, aquel hombre que codicia a una mujer ya ha adulterado en su corazón. Tú también eres adúltero. Así hubiera respondido Jesús. Amén. O todo lo que ellos de Jesús sabiendo el pecado de ellos. Entonces dijeron, no, mejor nos vamos antes que se ponga peor las cosas para nosotros. Amén. Ahora vemos que ahora quedó solo Jesús. Y de eso se trata, hermanos. Que no importa, porque que no van a acusar, eso es en todas partes, hermano. No van a acusar, van a querer levantar chisme, calumnias. Eso es algo que uno va pues a vivir para toda la vida, hermanos. Siempre. Pero acordémonos, hermanos, siempre. ¿Qué es lo que piensa Jesús de usted? De eso se trata, hermano. Jesús. Dice que quedó solo Jesús. Y dice, y la mujer que en medio. Entonces, ¿en qué versículo estamos? 9. 9. Entonces, dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora ya nomás está la mujer. Y algo interesante, hermano, que la mujer no escapó como los otros. Dice, ahora es mi tiempo, porque todavía se puede decir que estaba en peligro su vida, porque ella, sabiendo la ley, era ser castigada, ser apedreada. Ella no escapó, y sabiendo que el que estaba ahí tenía toda la autoridad de tirar la primera piedra. Amén. Amén. Jesús. Ahora era tiempo que Jesús la juzgara directamente.
Entonces puede que la mujer, póngase usted, hermanos, póngase en la posición de la mujer, está ahí, se fueron aquellos que le estaban acusando, ahora está con Jesús, sabiendo lo que ha hecho, y ahora es tiempo de juzgarla. Y ya sabe que Jesús no tenía a alguien que le acuse de pecados a él, y podría tirarle, como dije, tirar la primera piedra. Pero vemos aquí que él comienza una conversación con la mujer adúltera. Vemos ahí ahora, ahí en el versículo 10, dice, entonces enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Y después le hace otra pregunta. ¿Ninguno te condenó? Amén. Entonces, ¿a dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Son dos preguntas. Y hay una conversación ahora. Versículo 11. Dice, ella dijo, ninguno. Usted puede ponerse en los zapatos de la mujer. Ninguno. Su vida fue salvada, hermanos. Amén. Pero todavía hay una persona ahí que es Jesús. Que va a ser Jesús. Amén. Porque él sí tiene autoridad de tirarle la primera piedra. Pero ¿cómo va a responder él? Dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Jesús no acusa a la mujer adúltera. Jesús acusa el pecado. Hay una diferencia, hermanos. Hay una diferencia entre acusar a la persona y después acusar el pecado. Amén. Vemos que el enfoque no es en la persona pecadora, sino en el pecado de la persona. Si acusamos a la persona, nos convertimos acusadores, como los escribas y fariseos. Ahí nos regresamos también lo que hizo el enemigo, el diablo. ¿Se acuerdan cuando va allá a la presencia del Señor y acusa a quién? A Job. Mira. Entonces, cuando acusamos nos estamos comportando como el diablo mismo. Amén. Estamos comportándonos como los fariseos y escribas. Vemos que eso no proviene de Dios. Como dije, hermanos, no podemos acusar, porque ya cuando acusamos hay un propósito, el mismo propósito de los escribas y fariseos, y es destruir. Analicen, nomás analicen. ¿Qué ganamos con acusar? No quiero una respuesta, no es una pregunta retórica que usted mismo la puede contestar. ¿Qué ganamos? Yo me he hecho la pregunta, yo no gano nada. Lo único que gano es que me siento mejor. Me siento mejor que la otra persona. Porque soy mejor persona, o más santo que ella. Eso es lo que yo gano. Satisfacción interna. Pero después necesito encontrar a alguien más que esté peor. No, yo no busco a alguien que esté mejor que yo. Busco a alguien peor que yo para sentirme mejor. Y después busco a otra. Hermano, eso no es vida. Eso no nos ayuda a nuestra vida espiritual. Amén, hermano. Amén. Necesitamos nosotros cortar eso. Amén. Que si nos vamos a comparar, comparémonos con Dios. Amén. Con Cristo. Nadie más, hermano. Con Cristo no más. ¿Por qué, hermano? Porque ahí está difícil alcanzarlo. Y cuando hacemos eso, híjole, necesito orar más. Y necesito leer más la Biblia. Y necesito ir a ir. Pero no queremos hacerlo. Porque está muy difícil. Y es más fácil, así como hicieron los fariseos y los escribas, acusar.
yo no gano nada, hermano. Yo mismo, al acusar yo mismo, todo lo que está pasando, yo mismo me estoy hundiendo más y más. Y siempre quiero buscar a alguien que esté a mi perspectiva. Porque yo creo que la mujer adúltera, yo creo que ya estaba mejor que los fariseos y los escribas. Amén. Pero a mi perspectiva, necesito encontrar a alguien más alto que yo, o más alto que yo. Perdón, necesito encontrar a una persona menos alta que yo. No puedo encontrar a alguien más, a mi perspectiva, porque no me siento mejor. Necesito buscar errores, necesito acusar para sentirme mejor. Y después necesito hacerlo otra vez el otro día con otra persona y después otra. Hermanos, nos estamos matando nosotros espiritualmente. No solamente estamos destruyendo a la persona, sino uno mismo se está matando. Entonces, pero si nuestro enfoque no es en la persona, sino en el pecado, hermanos, en la persona, entonces verdaderamente queremos ayudar y salvar a la persona espiritualmente. Amén. Amén, hermanos. Sobre todo la persona que sí, en otras palabras, hermano, uno siente, yo me acuerdo, usted sabe, y usted también tiene experiencia, yo me acuerdo que había gente que llegaba a mí, estaba toda rara la conversación, y yo sentía como que, supuestamente estaba ahí para ayudarme, pero al último yo miraba que no me ayudaban, y yo sentía en mi ser, y era gente ya adulta, ya 20, 30 años mayor que yo, y yo dice, ¿por qué me siento mal después de esta conversación? Supuestamente me dijo que me quería ayudar, pero ¿por qué me siento mal? Yo me sentía mal, hermano. ¿Por qué? Y después lo que miraba era nomás para acusar, porque no trae ningún provecho, ninguna edificación. Y yo decía, esta persona, porque no quiero que otra vez me haga sentir mal. Amén. Amén. No quiero sentirme de esa manera. No quiero. Yo quiero estar con gente que me edifique. Amén. Amén. Gente que diga, mira, yo te voy a ayudar, pero así uno siente, hermano, cuando las personas llegan a uno y la verdad quieren que uno crezca en el Señor. Amén. Quiere ser edificado, que seamos nosotros gente, mejores personas, mejores cristianos. Uno siente. La mujer adúltera, ella sentía, hermano, los escribas y los fariseos la querían destruir. Pero la adúltera sentía, hermano, que Jesús no estaba ahí para destruirla. Amén. Estaba ahí para ayudarla. Entonces, si encontramos a alguien que está en pecado, yo estoy hablando en general, si lo encontramos a alguien que está en pecado, o nuestra perspectiva que está en pecado y no lo está, y está mejor que uno, como le digo los fariseos y la adúltera. Yo mire que la adúltera está mejor que ellos. Esa es mi opinión, eso es como yo lo veo. Amén, porque ahí la mujer adúltera veo que se arrepintió, por eso Jesús le habla de esa manera. Ellos no se arrepintieron, ellos estaban peor que la mujer adúltera. Entonces, a nuestra perspectiva, si la persona ha pecado, ¿cómo debe ser nuestra actitud con ella? ¿Como los escribas y fariseos o como Jesús? Amén, hermano. Entonces, ahí esto siempre van a existir, hermano, todo desde el tiempo de Cristo existían y antes, y el Pablo ahí con las cartas diciéndole, y ahora y todavía, y siempre va a existir eso, hermano. Acordémonos de Proverbios, vámonos a Proverbios. Aleluya. Proverbios capítulo 16, versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. ¿Será que Jesús actuó de esa manera con la mujer adúltera? Amén. ¿Verdad que sí? Dice con misericordia y verdad, porque le dijo a ella, tuvo misericordia de ella. Y le dijo pues, que no la condenaba, digo que no la acusaba tampoco, y que no pecara más. Amén. Entonces,
Y eso se trata. Entonces se corrige el pecado, misericordia y verdad. Y después dice, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Amén, hermano. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como seguidores de Cristo? Es ser como Jesús. Amén, hermano. Porque si somos cristianos, la palabra cristiano es seguidor de Cristo. Eso es la definición. Seguidor de Cristo. Y como estamos siguiendo a Cristo, debemos de comportarnos como Cristo mismo. Amén. Con misericordia y verdad. Así se comportó con la mujer adúltera. Tuvo misericordia de ella. No tiró la primera piedra. Él lo podía hacer. No lo hizo. No vino él, como dijo hermano Mauro, a condenar al mundo. Él vino a salvar. Él vino a restaurar. Y esa es la misión también que el Señor ha compartido en nosotros. Nosotros hemos sido llamados a restaurar, a salvar. Pongámonos siempre en los zapatos de la adúltera. Siempre. Porque también nosotros pecamos. Amén. Amén. Y pecamos cuando Jesucristo se codicia la mujer de tu prójimo. Has adulterado en tu corazón. Entonces, uno mismo ahí puede ver, ponerse en los zapatos de la persona pecadora. ¿Y qué es lo que yo quiero oír para que yo pueda ser salva, yo pueda ser restaurada? Ahora vamos a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Yo quiero que este texto, además del texto que damos al último, el texto, ¿cuál es el texto que nosotros terminamos? ¿El Señor cómo? ¿Quién se acuerda del texto el que usamos para terminar el servicio? De Jehová. ¿Ah? Jehová Jehová te guardará. nuestra salida y nuestra entrada desde ahora para siempre. Que su texto favorito, además de ese y además del otro texto, yo sé que el otro texto favorito es traer todos los diezmos al alfolí, yo sé que también ese, amén. Además de ese, hermano, también que este sea su tercer texto favorito. Y es, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no está hablando nosotros, vosotros que sois espirituales, Pablo le está hablando a aquellos que son espirituales, no a los carnales, porque los carnales actúan como los escribas y los fariseos, pero si somos espirituales, vamos a actuar como Jesús, con misericordia y verdad. Dice, y restaurarle ¿con qué? Un espíritu de crítica, un espíritu de destrucción, un espíritu de calumnia. No dice eso, ¿verdad? Espíritu que de mansedumbre, de estar calmado, mi hermano. Misericordia y verdad, eso cae, eso es el fruto. ¿Por qué? Porque el propósito es restaurar, el propósito es salvar, el propósito es ayudar, cambia todo, hermano. Espíritu de mansedumbre, dice, y lo más tremendo, considerándote a ti mismo. Entonces cuando queramos acusar, que nosotros le hagamos así, pero hay muchos dedos que están ahí, contra uno, ¿ves? Uno, y estamos así acusando. Uno a Dios que lo tenemos de testigo. Y los tres contra uno. Tres, imagínense. 1, 3. Eso quiere decir, si estamos acusando, nosotros estamos en peor estado. Somos más pecadores. Amén. Amén. Y sobre todo tenemos a Dios de testigo. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Acordémonos que el Señor nos llamó a restaurar, hermano. Esto nos llamó a nosotros, a todos, a restaurar. Pongámonos siempre en los zapatos de la otra persona. Tratemos, hermano. Si somos espirituales lo vamos a hacer. Pongámonos, si no, vamos a estar acusando. Así, entonces, no a destruir. Él nos llamó a restaurar las almas perdidas, no destruirlas. Mira, Jesucristo hace el trabajo. Yo me puse a pensar, porque Jesucristo murió por la humanidad. Y después yo acuso, yo critico, con el propósito de destruir, porque eso va a caer. ¿Sabes lo que estoy haciendo yo? Es como que la sangre de Cristo no vale nada. Yo estoy insultando a Cristo por lo que Él hizo, como que Él murió su vida.
Eso es pecado. Yo estoy pecando contra Dios. Yo no puedo, hermano, poner el valor de la sangre de Cristo tan bajo de esa manera. Lo que Él hizo, hermano, era para que todos nosotros, todos los que estamos aquí y los que vienen, que nosotros podamos llegar a la meta que es Cristo y estar con el Señor para siempre. Amén. ¿Uno quiere que también su hermano y su hermana también se vaya al cielo? ¿O solamente usted? ¿O solamente yo? ¿Usted quiere que todos se vayan, verdad? Por entonces vemos ahí no destruir como hace el diablo. Porque de acuerdo con la Biblia, la mujer adúltera, aquellos que acusan a la persona viven en pecado. De acuerdo con lo que vimos ahorita. Lo que acusan como los escribas y los fariseos. Es porque ellos están viviendo en pecado. Amén. Pero aquellos que no acusan, como Jesús, sino el propósito es de restaurar, de ayudar, ellos no viven en pecado. Amén. De acuerdo a lo que leímos ahorita. Y aquellos que no viven en pecado no acusan, sino como Jesús, sino que quiere restaurar a la persona. Yo creo, hermanos, que con esta historia de la mujer adúltera, ya le diga a la T6.1 que ese sea su texto favorito, amén. Además de los otros. Tercero, que se lo sepa de memoria. Es bueno, hermanos, de memoria, porque si no lo tenemos en memoria se nos va a olvidar. Hay textos que necesitamos tenerlos siempre presentes. ¿Por qué, hermano? Porque eso no solamente nos va a ayudar a las personas, sino también a nosotros mismos. Y acordémonos que lo que uno siembra, uno cosecha. Lo que uno critica, pues eso va a regresar de nuevo. Amén. Entonces Jesucristo, hermanos, quiere que lo sigamos a Él. El enfoque es Él. Siempre es Cristo. Amén, hermanos. Amén. Siempre es Cristo. Cristo en la mañana, en la tarde y en la noche. Amén. Amén. Por lo que Él hizo, su vida, su obra. Y vamos a alcanzar mucho para el Señor. Y después, pues, Dios le bendiga y ahí le dejo la parte del pastor. Amén. Demos un fuerte aplauso, Señor. Venimos ante ti.